Bien, vamos a hablar de sólidos y fluidos. Sólidos y fluidos es un tema muy lindo y tiene muchas aplicaciones en la vida real. Entonces, vamos primero a hablar de estados de la materia. Esta teoría ustedes lo tienen que hacer de forma independiente. Yo voy a hacer un breve repaso. Usualmente, ustedes están viendo el PowerPoint, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, usualmente ustedes saben que hay tres estados de la materia: el sólido, el líquido y los gases. Ahora, resulta ser que sólidos y líquidos se clasifican a su vez en el estado condensado. Es decir, las partículas están cercanas las unas a las otras. Hay cierta cercanía. Entonces, estado condensado, sólidos y líquidos. Ahora ven, a su vez, los líquidos y gases se clasifican como fluidos. Es decir, que fluyen. ¿Cuáles son las características importantes de los tres estados de la materia? Bueno, vamos a verlo mediante una simulación. Están viendo la simulación, ¿verdad? Están viendo el PHET. Sí, profe. Genial. Entonces vamos a empezar. Bueno, cuando cargue, esperemos que cargue ahorita. Ok, vean. Ustedes saben que existen tres estados fundamentales de la naturaleza. Entonces, vamos a empezar con el sólido. Tenemos un recipiente y tenemos un sistema en estado sólido. ¿Qué podemos ver del estado sólido? Bueno, el estado sólido, vean que están fijos en su sitio. Las partículas están fijas en su sitio. Sin embargo, vean que las partículas vibran las unas a las otras. Entonces decimos que los sólidos vibran. Vean que tienen volumen definido y también forma definida. ¿Qué podemos decir de los líquidos? Vean que los líquidos tienen mayor movilidad, es decir, fluyen. Decimos que los líquidos tienen forma, pero son deformables, es decir, ocupan el volumen del recipiente. Tienen un volumen definido. Ahora, tienen algo llamado fuerzas intermoleculares, es decir, las interacciones entre cada pelotita individual se llaman fuerzas intermoleculares. Esas fuerzas intermoleculares no son tan fuertes como las de los sólidos, que permiten que estén casi totalmente unidos, sino les da cierta libertad de movimiento entre partículas. Los líquidos fluyen fácilmente. Además, asumen el volumen del contenedor. ¿Qué pasa ahora si yo me voy a gas? Vean que el gas se mueve de forma más aleatoria y las partículas están tan separadas entre sí que no interaccionan. Vean, interacción fuerte, interacción intermedia, nula interacción. Decimos que los gases tienen interacciones muy débiles, se mueven aleatoriamente. Vean que los gases
no tienen forma definida ni tampoco volumen definido. Ocupan el volumen total del recipiente. Los líquidos tienen volumen definido, pero no tienen forma definida. Los sólidos tienen volumen y forma definida. Los líquidos tienen volumen definido, pero no forma definida. Por último, los gases tienen ni volumen ni forma definida. Vean que estas tres simulaciones representan la misma sustancia. Son la misma sustancia. Solo que, por ejemplo, es como por ejemplo cuando tenemos agua. No es lo mismo agua gaseosa que agua líquida o que agua congelada. Vean que el agua, las partículas de agua vibran, no se mueven, pero están vibrando. ¿Cómo hacemos para pasar de sólido a líquido? Bueno, simplemente tengo que agregarle calor externo, tengo que provocar que las partículas se muevan cada vez mucho más rápido, de tal forma que venzan las interacciones entre cada partícula de agua. Vean, si yo agrego cada vez más calor, vean que se empiezan a mover cada vez más rápido. Por ende, esto les permite vencer las fuerzas intermoleculares y transformarse en líquido. Vean que aquí ya está en estado líquido, ya hay mayor libertad de movimiento. ¿Qué pasa si yo sigo agregando temperatura? Vean que va a llegar un punto en que ya no voy a estar líquido, sino voy a estar en estado gaseoso, es decir, mayor movilidad. Es decir, como le agregué, como le transferí energía, las partículas se empiezan a mover cada vez mucho más rápido, provocando que ahora sí venzan las fuerzas las unas a las otras y ahora sí se puedan mover mucho más libres. Entonces, aquí tenemos un sólido, pasémoslo a gas. Vean lo que pasa. Acá estamos estamos como en la interfase entre gas y líquido. Vean que si yo disminuyo la presión, entonces, ¿qué podemos concluir de esa simulación? Bueno, primero, aspectos importantes. Los sólidos. Aprendimos que se encuentran fijos, por ejemplo. Un sólido puede ser este, como un cubo. Y entre partículas, supongamos que hay resortes, porque recuerden que vibraban. Están viendo el PowerPoint, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Entonces, yo puedo considerar que un sólido es simplemente un conjunto de partículas unidos por resortes que vibran. ¿Qué puedo decir de los sólidos? Bueno, están fijos, vibran, tienen volumen definido, tienen forma definida y vimos que entre partículas tienen interacciones fuertes.
Ahora hablemos de los líquidos. Los líquidos tienen fuerzas intermoleculares que las mantienen juntas, sí, pero no son tan fuertes como los sólidos. Además, vimos que fluyen, tienen volumen definido. Vean que asumen la forma, o sea, es decir, no tienen forma definida. Y algo muy importante, los líquidos se caracterizan por tener densidad constante. ¿Qué aprendimos de los gases? Bueno, los gases no tienen forma ni volumen definido. Ojo, los líquidos mantienen su densidad constante. Los gases se pueden expandir, se pueden comprimir, tienen interacciones débiles. Entonces, con esto ahora sí me permite introducir los fluidos. Los fluidos son aquellos líquidos y gases. ¿Por qué estudiamos los fluidos y juntamos líquidos y gases en fluidos? Porque resulta ser que tienen tantas partículas que yo no puedo estudiarlas individualmente. Por tanto, las trato macroscópicamente como un fluido. Entonces, ¿qué es un fluido? Es un estado de materia que tiene característica de que sus partículas fluyen, o sea, líquidos y gases. Vamos a hablar de algunas propiedades importantes. Recuerden que la densidad ρ, ¿qué era la densidad? Bueno, recuerden, densidad es masa entre volumen. ¿Y cuáles son las unidades de la densidad? Eso lo vimos al inicio de curso. Las unidades de la densidad son unidades de masa, kilogramo entre unidades de volumen. Volumen es longitud a la 3, o sea, metros a la 3. Las unidades de la densidad son kilogramos entre metro cúbico. Algo importante de los fluidos es que tienen densidad similar. Con esto, ahora sí, podemos empezar. Vamos a estudiar por aparte los sólidos y por aparte los fluidos. Vamos a empezar con sólidos y la elasticidad. Bueno, sólidos y elasticidad. Vamos a hablar de esfuerzo. ¿Qué es el esfuerzo de un sólido? Si yo agarro, por ejemplo, una varilla
yo a la varilla le puedo aplicar una fuerza hacia allá y otra fuerza hacia allá y estirarla una cierta cantidad delta L. Pero además, yo puedo comprimirla. Si aplico una fuerza hacia allá y una fuerza hacia allá, yo la puedo comprimir una cierta cantidad delta L. Vamos a introducir el término esfuerzo. Esfuerzo es simplemente la fuerza por unidad de área aplicada a un sólido. El esfuerzo también es una constante llamada módulo por la deformación. La deformación, si es una deformación totalmente en una dimensión, la deformación es delta L entre L. Por ejemplo, en una dimensión, el esfuerzo es, ya sabemos que es fuerza entre área, pero también es módulo y mayúscula. Esto se va a llamar el módulo de Young. Es una constante. Cada material tiene un módulo de Young por la deformación. Y la deformación es delta L entre L. ¿Qué me habla el valor de Y? Módulo de Young. Pues el módulo de Young te habla de qué tan fuerte es el material. A mayor módulo de Young, mayor fuerza va a ser el módulo de Young. Entonces, ¿me escuchan, por cierto? Sí, profe, se lo escucha Bien. claro. Entonces, vean que el esfuerzo tiene unidades de fuerza entre área, es decir, unidades de Newton entre metro cuadrado. Veamos una interpretación física de el esfuerzo. Algo muy importante, el área es el área transversal. Por ejemplo, esto sería el área transversal. Vamos a hablar de cómo los sólidos se comprimen o se deforman. Vean, si ustedes ven la fórmula es esfuerzo es una constante por la deformación. Si yo veo, por ejemplo, las paredes de este cilindro, las paredes de este cilindro son un conjunto de pelotitas llamadas átomos unidas por enlaces que vamos a llamarlos, que los vamos a considerar como si fueran resortes. Pues claro, si yo deformo un resorte, luego el resorte vuelve a su posición natural. Así podemos pensar en la deformación de un sólido. Sin embargo, hay un cierto límite. Yo puedo aplicarle cierta fuerza al sólido, pero va a llegar un punto que después de cierto límite es como por ejemplo un resorte. Si ustedes le aplican demasiada fuerza a un resorte, ustedes lo van a echar a perder. Ya no va a volver a su posición natural. Pues igual con los sólidos, si ustedes aplican demasiada fuerza a los sólidos, van a llegar a un punto donde ya el sólido se echa a perder. Y además, ojo, de acá a acá no hay ningún problema. El sólido puede volver a su posición natural. Pero vean que de acá a acá ya se deformó totalmente.
Y acá es cuando hay un punto de fractura, es decir, cuando ya el sólido se rompe. Entonces, vean, la ley, esta ecuación de esfuerzo es igual a una constante llamada módulo de Young por delta L entre L, solo es válido para esfuerzos relativamente pequeños. Si el esfuerzo es demasiado grande, ya esta ley no es válida, se echa a perder. Entonces, vamos a hacer un cálculo rápido. Vean, supongamos que tenemos una varilla de aluminio. Están viendo el PowerPoint, ¿verdad? Sí. Entonces, estoy grabando, vamos a ver. Sí, estoy grabando. Y si yo aplico un esfuerzo hacia acá y hacia acá, y yo trato de comprimir la varilla y le aplico una fuerza de 1000 newtons, es decir, 1 kilonewton, ¿cuánto se comprime? Bueno, tengo que buscar, como es aluminio, tengo que buscar el módulo de Young del aluminio. Cada material tiene un módulo de Young. Para el aluminio, el módulo de Young es de 7 por 10 a la 10 newtons entre metro cuadrado. Vean que los módulos de Young son muy grandes y tiene sentido, porque entre más grande sea el módulo de Young, o sea, la constante, más difícil va a ser comprimirlos o estirarlos. Bueno, aplico fórmula. Yo sé que esfuerzo es módulo de Young por deformación, delta L entre L. Yo quiero averiguar cuánto es el delta L, cuánto se estiró. Bueno, pues yo sé que entonces, que si yo mando a multiplicar esto acá, me queda que la longitud original por el esfuerzo entre el módulo de Young es igual al delta L. Pero recuerden que el esfuerzo es fuerza por unidad de área. O sea, me queda que longitud por esfuerzo, fuerza entre área por módulo de Young me da el delta L. Si yo meto el valor de 1 kilonewton de fuerza aplicada, o sea, 1000 newton, por un área transversal de 1 centímetro por una varilla de 100 centímetros, 10 centímetros. 10 centímetros a metros es 0,1 metros. El módulo de Young es este. Y el área de 1 centímetro por 10 a la menos 2, esto pasado a metros cuadrados, o sea, pasar centímetros cuadrados a metros cuadrados, es esto. Vean lo que me da 1,4 por 10 a la menos 5 metros. O sea, 0,014 milímetros. Aplicar 1000 newtons de fuerza apenas me comprime en 0,014 milímetros. O sea, una cantidad muy pequeña. Entonces vean que es un estiramiento muy pequeño para una fuerza muy grande. Es decir, el aluminio es un material bastante resistente.
Hagamos un ejemplo. Levantador de pesas. Entonces, vean, cada ejercicio a ustedes tienen que buscarlo o se los tienen que indicar. Cada material tiene un módulo de Young. Entonces, vamos a hacer este ejemplo.